Hola a todos que están mirando este video, mi nombre es José y les voy a hacer este módulo sobre actividad física, deporte y juegos relacionados a la sostenibilidad y la paz. Em, ¿Qué vamos a ver en este módulo? Bueno, en este módulo vamos a ver el concepto de deporte, em, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son muy relevantes para poder entender, digamos, la parte medular de este módulo, el impacto ambiental del deporte, las iniciativas de sostenibilidad en el deporte, las innovaciones tecnológicas y el involucramiento institucional para la sostenibilidad en el deporte. También veremos el rol que rol cumplen los deportistas en la promoción de la sostenibilidad y también veremos por último el deporte como mediador de conflictos de envergadura. Bien. Darle un poco de contexto a esto, los desafíos del mundo moderno no solo subyacen a consignas de mayor democracia, libertad y equidad, sino también el más grande desafío de nuestra era, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Así, las cosas, las problemáticas de esa índole se intensifican y afectan directamente todas las actividades que realizamos como sociedad. En esa línea, el deporte no está exento de ello, por lo cual la importancia de la integración de la sostenibilidad en los eventos deportivos no puede ser tomada a la ligera. Dentro de las virtudes que contienen la organización de eventos deportivos, no solo se encuentran las ventajas de posicionar una ciudad o un país a nivel regional o global. ¿No? Esto lo hemos visto, por ejemplo, eh, con algunos Juegos Olímpicos, ¿no? Como ocurrieron en Canadá o los mismos Juegos Panamericanos que han ocurrido aquí el año pasado en Santiago, ¿no? Los dividendos económicos y el legado en términos de infraestructura deportiva, sino también en la posibilidad de realizar megaeventos con prácticas sostenibles que ayuden a mitigar directamente el cambio climático. Además, se crea una conciencia en la población respecto a ciertos valores sociales deseables como la equidad, responsabilidad y la conciencia comunitaria de los espacios que habitamos. Esto también lo veremos más adelante. Respecto al primer punto, el concepto de sostenibilidad en el deporte, podemos señalar que la relación entre deporte y sostenibilidad se ha convertido en un tema de creciente importancia en los últimos años. A medida que el cambio climático y la degradación ambiental se han posicionado como problemas cruciales a nivel global, el mundo del deporte ha comenzado a reconocer su responsabilidad en la mitigación de estos impactos. Los tópicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas examinan cómo el deporte puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y social, al mismo tiempo que destaca ejemplos de buenas prácticas y analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector. Pero la primera pregunta que surge es: ¿qué es la sostenibilidad en el deporte? Sin duda alguna, este tema se ha convertido en un tópico crucial en las últimas décadas debido a la urgencia que merece el cambio climático y la necesidad de preservar nuestros recursos naturales. La sostenibilidad, entonces, en este contexto, se refiere a la adopción de prácticas que disminuyan el impacto ambiental negativo y promuevan beneficios sociales y económicos visibles a largo plazo y con impacto directo en la población. Dicho eso, resulta esencial tener como objetivos en el deporte la reducción del impacto ambiental y fomentar un desarrollo social y económico equitativo y duradero. La adopción de prácticas sostenibles no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede mejorar la reputación y la viabilidad a lo largo de organizaciones deportivas y eventos en general. La colaboración entre todos los actores involucrados, ya sean públicos o privados, será crucial para lograr estos objetivos y asegurar un futuro sostenible para el deporte. Esto obviamente se enmarca también en algunas áreas, sobre todo en términos de organización de megaeventos deportivos, a las que corresponden a lo que llamamos legado, ¿no? Si bien no vamos a hablar de eso puntualmente, sí lo vamos a abordar, digamos, de manera periférica en las temáticas que estamos hablando, porque obviamente esto le empece directamente. Como habíamos comentado, todo esto viene a alinearse, ¿cierto? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, propuesta por la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas.
llevándolo a la relación entre el deporte y la sostenibilidad, esto abarca desde la construcción sostenible y la eficiencia energética hasta la gestión de residuos y la huella de carbono. En líneas generales, cuando hablamos de sostenibilidad en el deporte, también hacemos referencia a cuestiones que lo integran, ¿no? Lo orbitan, y se superponen a este, tales como la gestión ambiental, la inclusión social y la equidad económica, la perspectiva de género, la educación en general, el desarrollo tecnológico y algunas políticas y regulaciones varias propias de, digamos, de cada país que alberga un mega evento deportivo, eh, que son distintas entre los países, obviamente, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Digamos, preocuparse de las temáticas que hemos hablado en estas diapositivas anteriores. Aquí a modo de ejemplo, existen problemáticas asociadas, ¿no? Digamos, no es algo que sea algo que aplique meramente en el papel, sino que está basado en una situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ahí la foto que ustedes pueden ver a la izquierda arriba es el tenista ruso Daniil Medvedev, ¿cierto? De amplia trayectoria, uno de los mejores tenistas del circuito, que mientras estaba en el US Open del año anterior, en el verano, ¿cierto? En esta misma época, pero el año pasado, sufre un golpe de calor y, digamos, tiene que suspenderse el partido, y también esto le ocurre a Novak Djokovic. Luego de eso se hace una serie de, digamos, de puntos de prensa donde ambos jugadores aluden a que es poco viable, o más bien va a ser poco viable poder seguir jugando bajo esas condiciones. Bien, en la foto de abajo también podemos ver la contaminación del aire en Beijing, que es la capital de China. Esta foto la toman anterior a la realización del Juego Olímpico en Beijing en el año 2008, donde se hace un trabajo por parte de las autoridades chinas de poder reducir y mitigar la cantidad de contaminación, polución que hay en aquella ciudad. Y entonces estos dos ejemplos nos dan, eh, digamos, una visualización respecto a que hay ciertas problemáticas que el deporte se encuentra inmerso, ¿no? El deporte no está ajeno a los problemas climáticos que enfrentamos. El segundo punto de lo que vamos a conversar el día de hoy son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ya lo habíamos adelantado un poquito antes de pasar a esta parte de la presentación. Los objetivos de desarrollo sostenible, en general, al contexto actual, las problemáticas, los desafíos. Naciones Unidas adoptó una serie de medidas orientadas al tratamiento de la pobreza y la protección del medio ambiente. ¿Ya? Esto con el objetivo de que el año 2030 se logre que las personas disfruten de paz y prosperidad. Ese es como la headline importante sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En esa línea se establecen 17 objetivos, los cuales están integrados entre sí buscando la sostenibilidad económica, social y ambiental. En esta foto se puede ver de manera gráfica cuáles son los 17 objetivos sostenibles. El primero, por cierto, es el fin de la pobreza de aquí al año 2030, hambre cero, sobre todo en los lugares, digamos, donde más ha afectado el tema de la hambruna y la falta de cosecha de alimento, en función también de no solo criterios políticos y sociales, sino que se han agudizado por el cambio climático. En el tercer punto tenemos salud y bienestar, digamos que hay una serie de políticas orientadas a la actividad física y a la promoción de la actividad física, sobre todo en algunas, eh, digamos, grupos de población, ¿cierto? Donde hay niveles altos de obesidad, o también deporte como para poder paliar algún tipo de, de, de enfermedades, ¿cierto? Asociadas no solo a lo físico, sino también a lo mental, ¿no? Algunos trastornos, etcétera. Por cuarto, la educación de calidad, que es uno de los objetivos también que tienen los ODS, ¿no? La igualdad de género, por cierto, la energía asequible y no contaminante, digamos, el patrón de reemplazo de la energía que se genera en función de los combustibles fósiles, a buscar alternativas de energía renovable, el trabajo decente, el crecimiento económico, eh, regulaciones salariales,
puntualmente y también, digamos, todo un sostén eh, para el aumento de la producción, ¿no? Que va en esa misma línea. Industria, innovación e infraestructura, que también está relacionado con el tema tecnológico, la reducción de las desigualdades, que por cierto esto se topa con los otros objetivos, ciudades y comunidades sostenibles, hay varios teóricos sobre el tema de la Smart City, ciudad 15 minutos en general, el tipo de movilidad que se va a utilizar, que también entonces se relaciona con el punto 7. También encontramos la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, que esto también lo vamos a ver cuando estemos terminando el módulo, y las alianzas para lograr los objetivos, digamos, qué tipo de alianzas se deben generar para lograr estos objetivos. Bien, esto, digamos, de manera general son los objetivos de desarrollo sostenible. Impacto ambiental del deporte. Aquí entramos ya directamente al tema que nos empece, ¿no? De sostenibilidad deporte. Ninguna actividad humana está fuera de la sociedad, ¿cierto? Y por tanto de las formas de producción y socialización que conocemos. Por lo mismo, la huella ecológica que cargamos, por mínima que sea, siempre suma al global y complejo panorama que existe respecto al cuidado del medio ambiente. Por consecuencia lógica, entonces, el deporte también tiene un considerable impacto ambiental que ha sido materia de debate y estudio durante un largo tiempo. Para mayor claridad, vamos a explicar, ¿cierto?, algunas de las áreas identificadas como críticas respecto al impacto del deporte y sobre todo a la organización a escala, ¿no? Estos grandes eventos deportivos. Ojo, esto también eh, va en relación a la pequeña organización de eventos deportivos. Son cosas que pueden ser aplicables a niveles pequeños, pero también sin duda que tienen que ser aplicables de manera obligatoria a niveles masivos, ¿no? Pensemos en mega eventos deportivos, mundiales de fútbol, mundiales de atletismo, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Paralímpicos, Panamericanos, etcétera, cualquier tipo de mega evento deportivo, ¿no?, que requiere una organización importante. Primero, el impacto ambiental del deporte, como habíamos conversado, la construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva. Uno de los problemas que existen, siempre orientado a esto, es el consumo excesivo de recursos naturales para la construcción y el mantenimiento, ¿no? La edificación deportiva y su mantención requieren cantidades significativas de materiales de alto impacto ambiental, ya sea por su naturaleza de extracción, ¿no?, de su procesamiento, ¿cierto?, o de su costo asociado en términos globales. Hay que recordar que no solo esto está orientado al costo que tiene el material, eh, sino que también a todo lo que implica la movilización de un bien, ¿no? Estamos pensando en transporte, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, y todas las externalidades de contaminación que esas actividades por sí mismas, digamos, vienen en ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París, respecto a las estrategias de mitigación en este tópico de la organización de este megavento, señaló que solo habrá un escenario nuevo, una construcción, ¿cierto?, de un estadio o un venue nuevo, a comparación de Tokio 2020, los juegos anteriores donde hubo 7 escenarios nuevos. Esto evidentemente reduce la huella, ¿no?, que van a dejar los juegos en esta edición. Digamos, yendo lo mismo, lo que va a ocurrir ahora en breve, los Juegos de París, gran parte de la Villa Olímpica va a ser de madera, ¿ok? Y obviamente esta Villa Olímpica luego se va a reconvertir de manera en estructura, ¿cierto? Es una infraestructura para otros fines, ¿cierto? Tal como ocurrió aquí en los Juegos Panamericanos, que finalmente la Villa Olímpica quedó como un conjunto habitacional. En París va a ocurrir algo similar, donde finalmente esto se va a emplear para viviendas sociales o lugares de trabajo, ¿no? Como la idea de lo que está planeado, obviamente todo construido bajo patrones sostenibles. Yendo lo mismo de la mantención, el uso de agua y energía, la mantención de centros deportivos o canchas conlleva un gran consumo importante, un consumo relevante de energía y agua. Por ejemplo, las canchas de golf o de fútbol deben ser regadas con regularidad y además deben ser iluminadas para poder ser usadas cuando no hay luz natural. Esto sin duda lleva, como veremos, a gasto de agua, que como ya sabremos es un bien cada vez más escaso, y también electricidad,
para poder mantenerla y poder ser empleadas, ¿no? Respecto al tema del golf, como veíamos en la foto anterior, em, la USGA, que es la United States Golf Association, la Asociación de Golf de Estados Unidos, ha hecho varios estudios y ha financiado varios estudios para dar soluciones sustentables al juego. Bien, uno de estos estudios que aparece en la foto aquí es How much water does golf use and where does it come from, ¿no? Existe plena conciencia respecto al uso del agua y siempre se están buscando alternativas que mitiguen este efecto. Sistema sostenible de irrigación, identificación de suelos, reducción de campo, entre varias soluciones. Pero finalmente existe un subgrupo de estudio, una sección de estudio dentro de la USGA que busca dar soluciones sostenibles respecto al uso del agua en el golf, ¿no? Un ejemplo también, nuestros grandes juegos panamericanos desde el área delegado, ¿cierto? Como habíamos conversado, se logró, entre otras cosas, reducir en un 40% el consumo hídrico para la confección de la pista ecuestre en Quillota, lo cual es un gran logro. No hay que decir que los Juegos en Santiago 2023 fueron carbono neutral, eso también es un gran avance, y eso lo posiciona como el primer evento deportivo carbono neutral en la historia del país. ¿Bien? Dar un poco de contexto también la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una medida que busca visibilizar y cuantificar el impacto que tiene cualquier actividad respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Estas se categorizan en scopes, como podemos ver ahí en la imagen, los cuales indican si la actividad en sí aporta directa o indirectamente. Uno puede ver ahí en la imagen que existen tres scopes, ¿cierto? Primero está el scope directo, em, que tienen relación a las actividades netamente productivas, ¿cierto? Luego están los scopes indirectos, que, digamos, no solamente va con la emisión o con la fabricación de desechos de basura, sino que también todo lo que conlleva eso, la compra de un producto, la logística, tal como habíamos hablado de manera anterior. Y el Scope 3 también, ¿cierto? Que suelen ser actividades relacionadas al aporte directo de gases de efecto invernadero. Eh, Siguiendo con el tema del impacto ambiental del deporte, eventos huella de carbono, ¿cierto? Hay eventos a gran escala, tales como habíamos hablado, mundiales, copas continentales, instancias deportivas internacionales que generan un alto nivel de huella de carbono, debido obviamente a los viajes, materiales, equipos, organizadores y espectadores del evento. Bien, esto siempre hay que tenerlo en consideración. En el siguiente gráfico, y aquí esto se une con lo que habíamos hablado anteriormente, se puede ver la comparativa de emisión de CO2 de los grandes eventos deportivos de los últimos 6 años. Los Juegos Olímpicos que vienen ahora, los Juegos Panamericanos del año pasado, el Mundial de Fútbol de Qatar de 2022, los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Panamericanos de Lima el 2019. Tanto Santiago como Lima fueron carbono neutral, lo cual es una gran noticia, por cierto, y un gran avance que países latinoamericanos, sudamericanos, tengan tal nivel de organización que permitan que la huella de carbono sea neutralizada. Los Juegos Olímpicos de 2020, en plena pandemia, tuvieron, esto en millones, ¿cierto? Toneladas en millones, tuvieron 1.96 millones de toneladas de CO2 emitido. La construcción de los estadios, la adaptación de los estadios en Qatar, en el Mundial de hace 2 años atrás, también fue lo, digamos, entre los últimos eventos, lo que más eh, emanación de CO2 tuvo, ¿no? Que fue 5 millones de toneladas eh, de CO2. Los Juegos Panamericanos, como ya hemos mencionado, carbono neutral, y se estima que París 2024, todavía eso obviamente está por verse, pero se estima que tenga una emisión de 1.5 millones de toneladas de CO2. Bien, la generación de residuos es otro tema también muy importante. La organización de un evento deportivo, una maratón, por ejemplo, o lo que ustedes piensen en cualquier tipo de evento deportivo, genera toneladas de residuos desde la basura que se recolecta por las bebidas y alimentos que se consumen hasta por papeles publicitarios o informáticos. Todo esto genera residuos. Bien, esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar un evento deportivo. Por otro lado está la alteración de hábitats, ¿no? Cierta actividad al aire libre, gracias a la intervención humana, podrían generar daños o desbalances ecológicos para algunas especies originarias de los lugares intervenidos. Aquí vamos a ver un ejemplo respecto
a lo que ocurre en Santiago 2023. No sé, ustedes recuerdan, se utilizó la sede, no, digamos, no solo se empleó Santiago como sede, sino que también algunas ciudades eh, de otras regiones, ¿no? Y también ciudades o pueblos aledaños a Santiago dentro de la región metropolitana. Uno del caso fue San Pedro de la Paz, ¿cierto? En la región del Biobío, donde la Laguna Grande se utiliza para las competencias de remo y canotaje. Bien, eh, en primera instancia, esto se temía que la intervención fuese perjudicial para la fauna del lugar, eh, y además también por el nivel digamos, no de contaminación, pero de bacterias que pudiesen existir en el agua, ¿cierto? Que se preveía que pudiese ser dañino para la salud de los deportistas. Sin embargo, todo diligentemente, a través de la ley de sostenibilidad, se hace o se genera, digamos, un estudio a través del EULA de la Universidad de Concepción, que da luz verde a la utilización del espacio, ¿no? Sin, digamos que no haya riesgo tanto ni para los deportistas ni la alteración del ecosistema. Esto obviamente queda comprobado después de presentar la estrategia de sostenibilidad que tiene la Santiago 23 para este venue en especial. Bien. Movilización en general, digamos, la planificación del impacto vial. Recuerden que también cuando los equipos se movilizan existen cortes de tránsito, eh, o en general para los eventos deportivos existen cortes de tránsito, eh, hasta el mismo transporte de personas, eh, o de los equipos, ¿cierto? Genera contaminación. El uso del automóvil o buses de motor a diésel contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Una de las cosas que se destaca en los Juegos Panamericanos de Santiago es que los atletas eh, se movilizaban, o al menos se movilizaron cuando tenían las, eh, las competencias en el Estadio Nacional en metro, lo cual sin duda fue una imagen país muy relevante sobre el tema de tomarse muy en serio la sostenibilidad, ¿no? Metro eléctrico, energía renovable. Eh, Alguna iniciativa de sostenibilidad en el deporte que pues, se pueden comentar. La mitigación del impacto ambiental. Visto lo anterior, esto nos permite tener una imagen respecto a los alcances que un evento deportivo puede tener en la vida cotidiana y también lo complejo que puede llegar a ser converger externalidades sociales deseables en función de la promoción del deporte. Sobre lo mismo, esto no debe ser pensado para los grandes eventos deportivos, sino también para las actividades más pequeñas organizadas por grupos ciudadanos, clubes deportivos de barrio o colegios, ¿cierto? Em, Hay una serie de recomendaciones y estrategias implementadas para poder paliar dichas problemáticas. Una de las cosas que está, digamos, en la lista de prioridades, ¿cierto?, es la eficiencia energética, en cuanto se recomienda usar iluminación más eficiente, también ojalá que esa energía provenga de fuentes renovables y limpias. Eh, la gestión de residuos es algo que también no se puede descuidar. Obviamente esto se puede disminuir en función de una estrategia de programas de reciclaje o la reducción de materiales de plástico de un solo uso, ¿no? El transporte sostenible es otra también de las estrategias que se piensa para poder mitigar el impacto, fomentando el uso del transporte público o la bicicleta para poder llegar a recintos deportivos. Em, si este, por ejemplo, el lugar del evento fuese complejo en su acceso, se puede fomentar el uso de buses de acercamiento que desincentiven el uso del automóvil particular por ser ineficiente. Los automóviles no se suelen usar al máximo de sus capacidades, ¿cierto? Por la misma razón, si se va a usar el automóvil, la idea es que siempre esté con el máximo de la capacidad posible. Eh, las instalaciones deportivas de manera en infraestructura deben estar pensadas en un diseño ecológico que integre materiales reciclados, tecnologías de eficiencia energética y satisfacción plena de las necesidades de quienes asisten al edificio. Y por último, la educación y concientización sobre los efectos del cambio climático deben ser constantes, por tanto. Se deben reforzar la información sobre puntos de reciclaje, la mantención del orden y la limpieza y el uso de transportes que permitan reducir la huella. Bien. Innovaciones tecnológicas e involucramiento institucional para la sostenibilidad en el deporte. Es una cosa relevante también que vamos a ver. Como habíamos hablado en general, eh, nosotros vamos a hablar aquí de varias, pero puntualmente de dos innovaciones tecnológicas que van en esa misma línea, ¿no? Ejemplos clásicos, las entradas QR y los certificados de participación y otros de manera online, ¿ya? Obviamente no nos quedamos solamente en esos dos ejemplos,
Hay un trabajo respecto a las instalaciones sostenibles, al equipamiento ecológico y a también la orientación de deportes tradicionales o una adaptación sostenible. Vamos a hablar un poco de las entradas QR. La QR, las iniciales de Quick Response, de respuesta rápida, que son códigos que permiten acceder a una cantidad de información almacenada, tales como fecha, hora, lugar, e información de quien compra y es el titular del ticket. La ventaja que es en tecnología es que obviamente no se evita la impresión de papel, la hechura del ticket y el cual es portable de manera sencilla, siempre y cuando se tenga un teléfono, obviamente. Eh, y también permite la trazabilidad, que son muy relevantes, sobre todo para sucesos como lo que ocurrieron en el año 2020 con la pandemia. Mantener una trazabilidad de quién asiste o no a un lugar es relevante, ¿no? Se puede, digamos, intervenir a tiempo o también incluso para medidas de seguridad tanto de los espectadores como del buen juego en caso de disturbios. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones de que no ocurrió en el fútbol chileno con los hechos de violencia. El código QR viene a solucionar también y a generar una trazabilidad de quién asiste al evento deportivo. Bien. Documentación digital, otra de las, ya habíamos mencionado, ¿cierto? La documentación digital, los diplomas digitales, presentan grandes ventajas porque son actividades sostenibles, ¿no? Es un output sostenible. Primeramente son de fácil acceso, son de envío rápido y se reduce considerablemente el material en impresión y tinta. Así que, digamos, el nombre de Alexandra Correa, esta persona que recibe este certificado de reconocimiento, eh, también es más sencillo después poder mostrarlo de manera virtual en el caso que uno quisiese ponerlo en un currículum o en algún portafolio o lo que fuese. Obviamente genera mucho más facilidad para poder presentarlo de manera inmediata. Instalaciones sostenibles, digamos, de un tiempo a esta parte, los estadios, los centros deportivos han comenzado a ser diseñados y construidos en función de una tecnología sostenible. Entre las cosas que uno podría mencionar, materiales de bajo impacto ambiental, sistemas de captación de energía solar y eólica o sistemas de recolección de aguas pluviales, ¿no? Entre otros. Hay dos ejemplos generales, uno internacional, que es el estadio Mercedes-Benz en Atlanta, que tiene paneles solares y tiene una certificación Platinum LED respecto al uso de eficiencia energética, y también aquí en Chile la construcción de remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, que a través de asociaciones, digamos, privadas esencialmente, perdón, eh, ha generado que gran parte del estadio tenga una cubierta de madera, que se va a hacer una intervención sostenible y que también obviamente el estadio va a ser la puerta de entrada para el parque que existe hacia la precordillera, ¿no? Ese es como el plan que se está empleando, que es un espacio público abierto para todas las personas. Equipamiento ecológico, pues ya hay marcas que han ido trabajando en esa línea, ¿no? De sostenibilidad y han lanzado al mercado algunos productos más sostenibles, pensando en calzado y ropa, ¿no? Un ejemplo que hace esto es la colaboración que tiene Adidas con Parley, donde lanzan una línea de zapatillas hechas con plástico reciclado de océanos. Bien, esto es como lo que eventualmente debiese ir hacia allá, ¿no? Cada vez, digamos, el uso de los materiales. Y respecto a la promoción del deporte, obviamente esto yo creo que es más o menos sabido, la Fórmula E, ¿cierto? Estos autos monoplaza eléctricos, obviamente muy relevante para la relación del deporte y la sostenibilidad. Esto se inaugura el 2014, hace 10 años atrás, y se ha convertido en una vitrina importante para la innovación de las marcas que compiten. Nosotros tuvimos la fortuna en Santiago de recibir por 3 años la Fórmula E, primero en un circuito callejero que se hace, digamos, el área de lo que es Bellas Artes, Baquedano y el Río Mapocho, ¿no? Todo ese sector, las Tarrias, qué sé yo, y dos circuitos que se hacen en el Parque O'Higgins. Pero recibimos 3 años una instancia de la Fórmula E, digamos, de las fechas mundiales que tiene este campeonato. Obviamente uno se pregunta cuál es el rol de los deportistas en la promoción de la sostenibilidad. En el mundo moderno los deportistas son considerados modelos a seguir, ¿cierto? Sobre todo entre la población más joven del mundo. De esta forma, futbolistas, atletas, basquetbolistas, tenistas y otros deportistas son aclamados, seguidos y admirados por sus logros deportivos y su sentido de deportividad, ¿no? Eh, Ustedes están al tanto en la prensa, han ocurrido, por ejemplo, algunas instancias de jugadores de fútbol que se han vuelto
o que se han visto envueltos en situaciones de violencia con sus parejas, lo cual ha implicado que los clubes rescindan contratos y obviamente toda esta sanción no solo judicial que se realiza, sino que también social eh, a estos jugadores que incumplen, ¿cierto? Con lo que uno esperaría de un deportista, ¿no? Estos valores orientados digamos, a ser un modelo, ¿cierto? Hacer la vida sana, el buen comportamiento, la deportividad, todos esos conceptos que están asociados al deporte, ¿no? Em, y, digamos, son figuras públicas de amplio reconocimiento y, como decía anteriormente, digamos, muchas de estas cosas están dispuestas en sus condiciones contractuales, ¿no? Orientadas a ciertos comportamientos y conductas establecidas. Me ocurre con Tiger Woods también, cuando está el tema de la infidelidad a su señora, en fin, hay varios casos que podemos ir viendo. Pero, digamos, lo que uno puede decir es que el rol del deportista es relevante, ¿no? Chileno. Esa persona que está ahí, Gianmani Acosta, también es una persona que es relativamente conocida dentro del mundo deportivo, hace parte del Team Chile, se nacionaliza desde otro país y viene a competir por el Team Chile. Durante la organización de los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Se impulsó un programa desde las áreas de la sostenibilidad e interacción con la comunidad que se llama Conoce tu Estrella, el cual tenía como propósito vincular a deportistas del Team Chile y colegios de los sectores intervenidos como sede de los Juegos para estrechar lazos y generar actividades y charlas relativas al deporte. Bien. Asimismo, estas instancias se aprovechaban para desplegar un equipo territorial técnico que conversaba con vecinos y vecinas, ¿cierto?, sobre el impacto ambiental de la actividad y de lanzar la agenda de sostenibilidad del evento deportivo. Eh, Esta es una instancia que obviamente aquí también lo vamos a revisar un poquito más adelante en el punto que viene, pero que bien trata de la relevancia del rol model de los deportistas para las poblaciones más jóvenes, ¿cierto? Eh, entonces se intervenían colegios, se iba con este deportista compartía con profesores, alumnos y funcionarios de los colegios, donde se contaban experiencias, se hacía una dinámica deportiva, de un pequeño juego eh, con los asistentes y después obviamente venía el tema de las fotos y de poder, como bien dice el nombre, conocer a los tres, ¿no? Em, a nivel internacional existe algo que se llama los embajadores de buena voluntad, ¿ya? Con esto obviamente podemos decir que la importancia y la figura de los deportistas en el deporte, valga la redundancia, es relevante, ¿no?, para la vida social, sobre todo por los valores que emite, ¿no? En ese entendido hay un programa de la OMS que se llama Embajadores de Buena Voluntad, donde algunos iconos de la arte, el letrado, el deporte, ¿cierto? En general, de la gente que sea conocida, que tenga relevancia, ¿no? Son convocados para la contribución a sensibilizar al público sobre algunos problemas de salud importantes. Importante que los deportistas sean los primeros promotores de la sostenibilidad, la salud y el mismo deporte. Bien, ahora voy a darle unos ejemplos de quienes han sido embajadores, quienes son y quienes han sido deportistas embajadores de buena voluntad. Eh, Podrán ver ahí la foto arriba a la izquierda de David Beckham, exfutbolista inglés, jugador del Real Madrid, dueño ahora del Inter Miami. Eh, Abajo de Beckham está Serena Williams, una extenista estadounidense, recordada por haber hecho pareja en los dobles con su hermana, gran jugadora. También está Lionel Messi, obviamente no, creo que no requiere mucha introducción que en el Lionel Messi. Eh, y Yuna Kim, que es una ex patinadora coreana. Siguiendo con los ejemplos, Novak Djokovic, número uno del mundo, tenista importantísimo dentro de los grandes tres con Federer y con Nadal. Está George Weah, que fue un futbolista liberiano. George Weah se retira del fútbol, juega en grandes equipos y luego tiene la oportunidad y fue presidente de su país, ¿no? Fue presidente de Liberia hace poquito, hasta enero del 2024. Roger Federer también, gran ex tenista suizo, que se retira hace muy poquito, uno de los grandes tenistas de la historia, y Johan Olaf Koss, que es un ex patinador de velocidad noruego. Dentro de los otros también está Sachin Tendulkar, que es un ex cricketista indio, uno de los mejores bateadores según
cuentan por ahí. Anatoly Karpov, que es un ex ajedrecista soviético, maestro de ajedrez, un elo altísimo. Tendai Mtawarira, que es un ex rugby sudafricano que nace en Zimbabue. Manu Ginóbili, un ex basquetbolista argentino, campeón olímpico con Argentina en el básquet. Y por supuesto Iván Zamorano, que tampoco requiere mucha introducción, ¿no? Capitán de la selección chilena, jugador del Real Madrid, Pichichi, eh, un icono del fútbol nacional, ¿no? También son embajadores de buena voluntad. Deporte como mediador de conflictos de envergadura. Y con esto vamos cerrando el módulo. El deporte como llave para la paz. El deporte en su esencia posee y contagia valores deseables en la sociedad, un compañerismo, tolerancia, disciplina, entre otros. Por lo mismo aparece como un vehículo provechoso y efectivo para la intervención en conflictos sociales y políticos de envergadura. Funciona como un canal de inclusión, fortalece la construcción de comunidades, potencia valores, previene la violencia y permite la reinserción de grupos excluidos. Existe una organización sin fines de lucro llamada Peace and Sport, que es una organización a nivel internacional que promueve la paz a través del deporte. Fue fundada en el año 2007 por el medallista olímpico Joël Bouzou y patrocinada por la realeza del Principado de Mónaco, ¿ya? Dentro de los objetivos se encuentra la promoción de la paz y la reconciliación, el desarrollo económico de las comunidades y el fomento de valores positivos en los lugares intervenidos. En general tiene una batería de programas y actividades tales como plataformas de diálogo, programas de intervención en terreno, un grupo de atletas llamados Campeones por la Paz, similar a Conoce tu Estrella, ¿no? Este grupo de abanderados o de los embajadores de buena voluntad, abanderados atletas reconocidos, y un foro internacional que reúne a ciertos actores globales para debatir las principales problemáticas mundiales y el avance de las acciones tomadas en la intervención que tienen en cerca de 50 países. También se encuentra el Día Internacional del Desarrollo y la paz como objetivo a conseguir con su motor el deporte, ha logrado posicionarse a nivel multilateral. La UNESCO, como principal agencia de la educación física y el deporte, en conjunto con la Asamblea de Naciones Unidas, ha logrado instaurar el día 6 de abril como el Día Internacional del Desarrollo y la Paz. ¿Cuáles son los fundamentos para esto? Se reconoce que el deporte y el juego son derechos humanos y que el deporte ha sido, digamos, reconocido ampliamente como un medio de bajo coste y alto impacto para la reconciliación, la inclusión, ¿cierto? Una forma directa de poder enseñar valores, en fin, ¿cierto? Toda vez que esto no puede ser, digamos, considerado un acceso privativo, ¿no? La idea es que el deporte sea, o que la práctica de algún deporte no sea privativa, ¿cierto? Sino que sea abierta y con acceso a la mayoría de las personas. También nos encontramos con el ODEP, que es el Olympic Values Education Program, que es en castellano el programa de educación de valores olímpicos. Esto surge como una iniciativa del COI, el Comité Olímpico Internacional, que busca la promoción de valores olímpicos bajo criterios de inclusión, diversidad y desarrollo integral de la juventud. Esto directamente emanado de la Carta Olímpica. Dentro de los objetivos del OEP se encuentran poder generar ambientes de aprendizaje óptimos, la promoción de la paz y la inclusión intercultural, además de la vida sana y la actividad física como los motores de cambio. Y por último está la tregua olímpica. Es una tregua, ¿cierto? Como dice la palabra, que sea el contexto de los Juegos, inicia una semana antes de la inauguración y termina una semana después que se hayan jugado los Paralímpicos. Esto nace en la Grecia antigua, en el contexto de los primeros Juegos, ¿cierto? Donde se establece una tregua para preservar la integridad de atletas, ¿no? Digamos, las ciudades-estado de esa época, las polis, dejaban de estar en guerra para que los atletas se pudiesen movilizar por vía libre e ir a un territorio neutral donde ocurrían estos Juegos Olímpicos de la antigüedad, ¿no? En la modernidad la tregua olímpica se ha tratado de institucionalizar y se ha logrado no solo mediante una fundación que lo promueve, eso nace el año 96, sino que también en Naciones Unidas, donde se le solicita a los Estados miembros que observen la tregua durante el periodo de juegos. Ha sido exitosa en algunos contextos complejos, los Juegos de Pyongyang del 2018, a fin de reducir las tensiones entre las dos Coreas. También hay un caso emblemático respecto a los Juegos de Seúl, eh,
sobre todo en el entendido de, digamos, en el contexto de Guerra Fría, cuando ocurren los Juegos en Seúl en el año 88, eh, se intenta boicotear estos juegos por parte de los países de la órbita soviética, tal como había ocurrido en juegos anteriores. Eh, y finalmente, uno de los últimos juegos donde compiten en motivo de Guerra Fría la Unión Soviética como tal y los Estados Unidos, ¿cierto? También la República Democrática Alemana. Entonces esta tregua olímpica se da en ese contexto también de negociaciones de problemas bilaterales importantes. Y también se dio en un contexto pandémico como fue el de Tokio, el 2020, donde también se estableció un momento de tregua olímpica. Sin embargo, esta ha sido violada durante algunas ocasiones, durante los conflictos bélicos que esencialmente se ha visto envuelta Rusia, hay otros ejemplos también, pero digamos para un poco más reciente Rusia, lo cual le significó la exclusión del Juego de París 2024. No solamente eso, sino que los equipos rusos en competencias UEFA y en mundiales de fútbol, etcétera. Bien, aquí voy a dejar algunas recomendaciones bibliográficas, digamos que pueden orientar varias cositas. Primero, el deporte para el desarrollo y la paz, esto es una perspectiva en promover un cambio sostenible. También tenemos el deporte como, como líder, como timón del cambio sostenible y promotor de los derechos humanos. Aparte de ser un vehículo para la salud y el bienestar. Y ahí abajito hay un link de una charla TED de Mayel Khalil, que es una organizadora de eventos deportivos libanesa que organiza la Maratón de Beirut. ¿No? Ustedes bien sabrán que el Líbano los últimos 50 años ha tenido una historia política un poco álgida, en conflictos bélicos con otros países y también conflictos internos armados, asesinato de presidente en general. No ha sido fácil la situación en el Líbano y, digamos, a modo de tratar de que esto sea un bálsamo para la situación álgida que se vive en ese país, Michael Craig cuenta su historia, cómo logra organizar esta maratón que año a año intenta convocar maratonistas de todos lados del mundo. ¿No? Este maratón logra reconocimiento de la Federación de, digamos, los que están a cargo de la maratón y una charla muy entretenida. 10 minutos más de eso no dura. Bien. Bueno, como para ir finalizando, le agradezco el tiempo. Espero que haya sido provechosa esta instancia, este pequeño módulo. Eh, Hayan aprendido un poco sobre la importancia de la sostenibilidad en el deporte, la importancia del deporte como vehículo de paz, vehículo de educación, vehículo de inclusión, vehículo de solidaridad y además hace bien, ¿no? Hace bien. eh, el bienestar físico, mental, siempre está ligado al deporte más de los valores que otorga, ¿no? La resolución de conflictos, pensemos en compañerismo, responsabilidad, trabajo en equipo. Siempre hay externalidades positivas respecto al deporte. Un abrazo y que estén muy bien.